Caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, parcelitos? Acá desde Bogotá, Colombia, su servidor, que no lo he hecho de presentarme, yo me llamo Carlos Tobar y pues estoy restaurando, llevo ya año y medio, casi 2 años restaurante, sí, casi 2 años. El 20 de enero completamos 2 años desde el comienzo de la restauración de este carrazo que para mí lo es, un Chevette modelo 94. El video del día de hoy es para, señores, enseñarles la comprobación que se le puede dar a una bomba de gasolina mecánica. Esto se puede aplicar a la bomba de un Chevette o a la bomba de cualquier carro de carburador que tenga. Entonces, esta es una bomba del Chevette. Esta bomba está sumergida desde ayer por la mañana en este recipiente container, que es un disolvente para pintura, aunque esto también se puede hacer con gasolina. Lo que pasa es que esta bomba tiene casi 9 años, 8 o 9 años de no usarse. Y obviamente antes de sumergirla en tiner, para no dañar el disolvente, yo la limpié bien con gasolina, le quitamos la pintura que tenía. ¿Y por qué la dejé sumergida? Porque pues ustedes saben que la gasolina hoy en día viene muy rebajada porque le echan este alcohol etílico, no sino, bueno, este alcohol que hacen orgánico en un 10% de la cantidad total de pureza de la gasolina, viene un 10 con este disolvente orgánico y un 90 de gasolina. Entonces lo que pasa es que esto, por lo menos acá en Colombia, la gasolina es de muy mala calidad y esto nos va generando como una especie de costra, de escarcha, como una melaza. Y esto con el tiempo pasa por el filtro de la gasolina, pero alcanza a pasar el filtro y se empieza a pegar. Y pues cuando lleva tanto tiempo también una bomba se daña en algunas ocasiones. El funcionamiento de estas bombas, ¿cuál es? Por lo menos acá con el Chevette va girando el Benlis y a medida que gira el Benlis, este pistón que viene acá con este resorte que hace, sube y baja y va bombeando por este tubito, porque la posición de la bomba en el Chevette viene de esta forma. Digamos, este es el radiador, la bomba viene con los dos tubos mirando. Aunque si quiere usted la pueden poner hacia atrás, pero el original es ese. Intento. Bueno, señores, ahí se dan cuenta. Obviamente que trabajando en condiciones buenas tiene que bombear constantemente. Esto haría más o menos esto. Esta bomba está en buenas condiciones. Acuérdense que la bomba se acciona oprimiéndola hacia abajo. Ahí se dan cuenta ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno va al taller y la bomba puede estar tapada y lo primero que le dice el mecánico a uno: no, hermano, esa bomba se dañó. El diafragma, porque esto trae un diafragma por dentro, está roto y está teniendo un vacío, toca cambiar la bomba. Y esta es una bomba que yo la estuve averiguando, acá en Colombia vale 85.000 pesos, que son algo así casi que $30. Entonces, señores, pues antes, si ustedes ven que no está llegando gasolina al carburador, lo mejor que pueden hacer antes de ir al mecánico es coger, bajar la bomba, que es sencillo, dejarla dentro de un recipiente con gasolina o preferiblemente con tiner. A mí personalmente me gusta más el tiner. Y si pueden dejarla al menos medio día, o si pueden mejor todavía 24 horas, para que ablande todo lo que tenga por dentro, y la sacuden y después ahí ustedes se dan cuenta qué clase de partículas o de mugre pueda tener la bomba,
y simplemente le ponen estas dos mangueras, un recipiente con tiner o con gasolina y la accionan hacia abajo y mire, ahí se dan cuenta ustedes que la bomba, obviamente que entre más velocidad, pues más presión tiene, ¿cierto? Pero la bomba está sirviendo. Entonces, ustedes de pronto ahí se pueden salvar unos chivitos, algunos pesos o la moneda de su país y simplemente, es más, yo lo voy a hacer ahorita. La voy a llevar a mi casa donde tengo el compresor, porque lo saqué acá del garaje y le voy a pegar una soplada, ¿cierto? ¿Para qué? Para que si tiene residuos, partículas, esas costras que quedan de mugre, simple y llanamente coger y con el aire a presión sacárselas. Entonces, señores, por el momento eso es todo. En el momento de que ya termine de hacer el montaje del sistema de gasolina, porque pues este carro yo le inventé un tanque de gasolina más pequeño, por lo que tiene sistema de gas y pues el sistema que más utilizo o voy a utilizar con él es el gas, pues por obvias razones, por la economía. Entonces la idea es conectarle la manguera del compresor acá y darle presión para que pueda salir, obviamente sin ponerlo totalmente, porque de pronto la presión puede descuadrar el diafragma que trae y se avería, pero la idea es sacar el mugre que tenga, o si no, pues la cogen de esta forma, las dos mangueras, y ustedes soplan acá. ¿Sí se dan cuenta, señores? Normalmente cuando una bomba tiene el diafragma de adentro totalmente dañado o está totalmente tapado, ustedes pueden soplar por uno de los tubitos con una manguera o simplemente así solo y se dan cuenta si se siente que el aire sale. Si no sale el aire, lo más seguro es que la bomba esté tapada, entonces sería bueno dejarla sumergida y accionarla 24 horas después para que ablande todo el mugre que tenga y lo expulse, ojalá con tiner. Vuelvo y les repito, ya eso es preferencia de cada uno, pero ahí ustedes se pueden dar cuenta que la bomba está pasando el aire perfectamente. Bueno, amiguitos, esto es mecánica de chevetes, la ciencia del rebusque. Espero, señores, este video nuevamente les sirva.